Vamos a Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 4 y 5. Y ahora sí ya están llegando los jóvenes para que puedan escuchar el mensaje. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 4 al 5. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice así la palabra de Dios. Por favor, hermanos, si nos ponemos de pie, es reverencia a la palabra de Dios. A los que acaban de llegar, Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 4 al 5. Dice así la bendita palabra de Dios. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hacemos una oración. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos, Señor, porque nos has permitido, Señor, tener un servicio, Padre Santo, para agradarte, Señor. Gracias, Señor, porque te hemos podido, Señor, venir a alabar, venir a adorar, Señor, en espíritu y en verdad, Señor. Permítanos, Padre Santo, Señor, poder recibir algo de tu palabra, Señor. Tu palabra nunca volvería vacía, Señor. Y tu palabra, Señor, es poder, Señor, más cortante que toda espada de dos filos, que discierne los pensamientos, las intenciones. Mis amados, Señor, gracias, Señor. Gracias por ello, Señor. Te pido, Señor, que tú hables, Señor, para nosotros, Señor. Tú sabes de que tenemos necesidad y te pido, Señor, que tú ministres nuestras vidas, Señor, con esta palabra, Señor. Habla, Señor, que tu pueblo escucha. Padre Santo, por lo demás, Señor, te pido por mí. No permitas que hable cosa mía, Señor, sino sé tú el que hables a través de mí, Señor. Muchas gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Acuérdate que soy polvo, Señor, y que sin ti nada puedo hacer. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El título que le puse a esta predicación, hermanos, es Grandes Ligas. Las Grandes Ligas. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes alguna vez se han preguntado y a veces cuántos han hecho esta pregunta y se han dicho, ¿por qué pareciera que el Señor tiene favoritos? ¿O por qué pareciera que el Señor a algunos les da más bendición espiritual, o no bendición, sino más poder de Dios? Cuando vemos las campañas del hermano Chiche Ávila y vemos el tipo de milagros que suceden en las campañas del hermano Chiche, y de verdad uno dice, wow, Señor, este hombre es de Grandes Ligas. ¿O a poco no? ¿Cuántos no han pensado eso? Este varón de Dios, Chiche Ávila, y de verdad haciendo milagros con poder, pero tremendamente de parte de Dios. Uno de los milagros más mencionados de Chiche Ávila es cuando una vez en una campaña, ya al final de la campaña, ya cuando habían orado casi por todos los enfermos, hasta el último dice, hermanos, todos los que padecen obesidad pasen al frente. Todos los que padecen obesidad. Y miren, se vinieron de verdad muchos enfermos de obesidad, pero así, hermanos, no, como yo, pero un poquito más a veces. Y así venían, hermano, y venían todos. Y el hermano Gille de verdad hasta se empezó a reír, pero no de ellos. Dice, hermanos, despídanse de su grasa porque no la van a volver a ver más. Despídanse de la grasa y despídanse de ella. Y dice, ¿cuántos creen que Dios les puede quitar esa enfermedad de obesidad? Y todos creemos. Dice, pues díganle a Dios, Señor, si tú quieres puedes sanarme. Y empiezan a decirle, y el hermano Gille le empieza a orar por todos los obesos. Ahí ante las cámaras salen con la ropa agarrándose así, todos con la ropa agarrándose que se les caía. Todos ahí fueron sanos, todos ahí. Y te quedas mirando en este tipo de milagros, Señor. Y otras campañas que ha habido pasan todos los paralíticos, y pasan los paralíticos.
en silla de ruedas, el puño de sillas así de gente, de hermanos, y dicen en el nombre del Señor, levántense, y se empiezan a levantar, y de verdad, y uno se queda con este tipo de, viendo esta clase de demostración de poder de parte de Dios, y uno dice, Señor, ¿y yo qué? ¿Y yo qué? O a veces uno como que se queda a decir, Señor, como que yo no voy a poder lograr pertenecer a las grandes ligas como el hermano Gigi. Ahora, el Señor usa diferentes tipos de ministerios. En su ministerio, el hermano Gigi Ávila de sanidad, y él cuenta cómo fue la unción especial que él tuvo para la oración por enfermos. Ahora, hay otro evangelista también que el Señor lo usa tremendamente. Algunos han oído hablar de él, Carlos Anacondia. Él tiene un ministerio de liberación. Él a veces, una vez estaba entrevistando, llega a las iglesias el hermano, dice, y entra a la iglesia, y un diácono que estaba en la puerta que andaba mal, era diácono, pero andaba mal. Y en cuanto ve al hermano Anacondia, el diablo se le empieza a manifestar ahí, estaba endemoniado, y donde entra el hermano, si a alguien está poseído, ahí se manifiesta, y el hermano empieza a hacer liberación, y fuera en el nombre del Señor, y fuera, y fuera. Una vez fue allá se me hace que fue China o Taiwán, fue Taiwán se me hace, el hermano, a hacer una campaña, y hicieron promoción al hermano Carlos Anacondia, se llena un estadio grandísimo, y ya estaba todo listo, y el hermano pues habla español, y ya cuando a la hora de la campaña, el intérprete no fue, y como iba a predicar, y el intérprete no fue, y el hermano agarra el micrófono y dice, bueno, hermano, dice, ustedes no me entienden lo que yo estoy hablando, dice, pero tú, diablo, sí me entiendes, dice, y en el nombre del Señor fuera. No, hombre, se empiezan ahí el diablo a manifestarse así, y agarraban a las personas así endemoniadas y se las aventaban arriba del escenario, y el hermano nada más con el pie, fuera, hermano, suéltame, fuera. Y de verdad, uno se queda cuando ve esas cosas, y dice, wow, Señor, pero ¿por qué a él lo usas así? ¿Y por qué a estos hermanos les das tanto poder? ¿Y por qué yo dónde quedo? O sea, y uno a veces hasta como que se menosprecia y dice, no, Señor, ¿y esto me llegará a pasar algún día a mí? ¿O qué es lo que ellos hicieron para poder alcanzar este tipo de poder en Dios que el Señor les da? El Señor da a quien Él quiere, pero también, mis amados hermanos, uno tiene que poner de parte. Ahora, quiero hablar un poquito acerca de lo que es el poderío humano y el poderío de Dios. Están estructurados de diferente forma, pero los dos poderíos son deliciosos. Los dos poderíos, de verdad, es más atractivo el poderío humano, el poderío terrenal. A veces, miren, aquí anoté algunos tipos de poder mundano, y tenemos el poder político. Sabemos que es lo que más dinero deja, son los gobiernos en los países, el poder político, el poder intelectual, a los jóvenes, a las grandes instituciones, universidades, cómo ejercen autoridad sobre muchas personas. Otro poderío es el físico. Veamos que algunos se hacen superatletas y ganan muchas medallas, el poderío físico que ellos llegan a tener. No se diga el poderío financiero que una compañía puede ejercer. ¿Cuántos han visto en las noticias que hay gente y hablan acerca de compañías que pierden o que ganan miles de millones de dólares? Y este ganó $1,000 millones, y no puede ser que en México el hombre más rico del mundo sea un mexicano, y siendo un país tercermundista donde hay pobreza extrema, pero en México está el hombre más rico del mundo para este año, y es el dueño de la compañía de teléfonos. Y, o sea, y ven todo el poderío económico que tienen, y wow, y uno se queda así. El poder militar, no se diga, un país conquista a otro con el poder militar, y va consiguiendo territorio, y va consiguiendo a sí mismo más riqueza. Otro poderío es el de la energía. Bueno, ese es un poco riesgoso, el de la energía, lo que es la electricidad y todo eso, pero igual es un poderío. Y hay otro poderío que de verdad a veces en el mundo es como más atractivo, y no es tan visto como poderío, aunque lo es, el poderío religioso. Cuando las grandes instituciones religiosas llegan a formar incluso hasta reyes y jerarcas de las religiones, y atraen mucha gente y mucho dinero, y son poderíos religiosos. Ahora, ¿qué diferencia hay con este tipo de poderío religioso, o de este tipo, con este tipo de poderío mundano al poderío que el Señor da?
a cuando el Señor, cuando uno ve a todos estos siervos, ¿cuál es la diferencia? Ellos son poderosos en espíritu y en el poder de Dios, pero también hay gente afuera que es poderosa en un poder mundano, se podría decir, es un poder mundano. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la estructura en la que este poder está basado. Todo el poderío mundano, hermanos, todos ellos están para que la gente les sirva, todos ellos. Entre más arriba, tiene más gente que está abajo de él y gente que le sirve. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el poderío de Dios? Y vamos a ver cómo se expresa esto. Vamos a Mateo y vamos a ver la diferencia de estructura de poder. Mateo capítulo 20, versículos del 25 al 28. Mateo capítulo 20, versículos del 25 al 28. Dice, entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será, ¿qué dice? Vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, está hablando de Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuál es la diferencia de estos poderes?